este primer día del Congreso Mujeres en Sincronicidad. Yo soy Rosa, psicóloga y terapeuta transpersonal y una de las fundadoras de la Asociación Mujeres en Sincronicidad. Y bueno, os doy la bienvenida a esta charla titulada El duelo como puerta hacia el proceso de individuación, que tiene como objetivo, que nos sumerjamos en un tema tan profundo y a la vez también tan transformador, que explora un poco la intersección entre el duelo, un aspecto inevitable de la experiencia humana, y por otro lado el proceso de individuación propuesto por Carl Gustav Jung, El duelo, en todas sus formas y en todas sus manifestaciones, nos enfrenta a la realidad de la pérdida, y nos sumerge en un viaje emocional intenso. Pero, ¿qué sucede cuando miramos más allá del dolor y de la tristeza del duelo? Bueno, pues es posible que podamos encontrar en este proceso una puerta hacia el crecimiento personal y hacia la autoconciencia, De manera que ya no es solo un viaje emocional, sino que también se convierte en un viaje espiritual y profundamente íntimo e interno, Entonces, en esta charla mi intención es que profundicemos en el significado simbólico del duelo, que exploremos también cómo se relaciona con el proceso de individuación y que examinemos los arquetipos que emergen en este viaje de transformación. Y en definitiva, lo que me gustaría es que reflexionemos sobre cómo el duelo puede ser una oportunidad para confrontar nuestras sombras, nuestras sombras más profundas, y encontrar luz pues en medio de esa oscuridad a partir de la integración de estas mismas sombras, Entonces, bueno, estoy muy ilusionada de compartir este espacio con vosotras y de sumergirnos en este apasionante y a la vez profundo tema, así que sin más preámbulos, pues vamos a comenzar. Y bueno, pues ¿qué decir del duelo, El duelo es una experiencia intrínsecamente humana que todos en algún momento de nuestras vidas, pues si no hemos enfrentado ya, nos vamos a tener que enfrentar a él, ya sea por la pérdida de un ser querido o por tener que poner final a una relación de pareja, quizás porque se nos ha roto un sueño, un anhelo que nos damos cuenta de que ya no va a ser posible, la despedida de una etapa de nuestras vidas, Por ejemplo, cuando pasamos de la niñez a la adolescencia, a la adultez, la menopausia, cuando nos enfrentamos a la vejez. Quizás también puede ser un cambio laboral o una pérdida de empleo, que nos supone también ese traspaso por un duelo. Quizás también la pérdida del propio valor interior, de la pérdida de esa autoestima que perdemos quizás pues al adentrarnos en una relación que nos va drenando todo ese propio valor interior. O quizás también, la pérdida o el tener que hacer un cambio de una residencia, cambiarnos de lugar, También al final significa pasar por una pérdida y pasar por un duelo, Pero bueno, sea cual sea, la pérdida, el duelo al final lo que hace es que nos confronta con la realidad de la impermanencia, Nos hace ver que no somos infinitos, que somos finitos. Y también nos confronta pues con esa transitoriedad de todo lo que amamos y de todo lo que valoramos. Entonces, adentrarnos en la pérdida es una experiencia del alma, Una experiencia del alma que nos acompaña a niveles que tienen que ver quizás más con lo espiritual que con lo mundano, con lo inconsciente que con lo consciente, y sobre todo que tienen que ver más con lo profundo que con lo superficial, porque es en esos momentos de pérdida y de ruptura donde el duelo se manifiesta con toda su intensidad, envolviéndonos en un torbellino de emociones pues que van desde la tristeza y la desesperación pues a la rabia, a la ira, a la confusión. Pero más allá de ese dolor aparentemente insoportable, el duelo también nos invita a adentrarnos en las profundidades de nuestra alma, a explorar esos rincones más oscuros de nuestro ser y a confrontarnos también con nuestra propia mortalidad, Nos recuerda al final la fragilidad y la efímera naturaleza de la vida humana, Nos confronta pues con eso, con la realidad de la propia finitud. Y eso
pues muchas veces nos invita a reflexionar quizás sobre el significado de nuestra existencia, sobre lo que realmente valoramos y puede ser también, ¿no?, sobre el legado que queremos dejar en este mundo. En este sentido, ¿no?, es por lo que digo que el duelo puede ser visto como una puerta hacia la profundidad de nuestro ser, una oportunidad para sumergirnos en esas aguas más turbias, de esas emociones más profundas, ¿no?, y encontrar ahí significado y sentido a todo ese sufrimiento, ¿no?, encontrar un sentido en medio de esa incomprensión. Pero ¿qué pasa, no? Pues que en nuestra sociedad occidental, ¿no?, es bastante común que o bien nosotros mismos o bien personas de nuestro entorno, ¿no?, ante una pérdida o un duelo que nos está generando dolor, pues nos digan o nos digamos pues que tenemos que salir de ahí, que tenemos que superarlo, que tenemos que realizar actividades, que tenemos que llenar nuestra agenda con ocio, con actividades placenteras, que tenemos que salir, ir de fiesta, quizás incluso ir al médico a que nos recete algo, ¿no?, algo que anestesie todo eso que estamos sintiendo, con tal de dejar de sufrir y al final no enfrentarnos a nosotros mismos, ¿no?, con nuestro proceso y con nuestro propio inframundo. Entonces, de ahí que comento, ¿no?, que el duelo se puede convertir en esa puerta hacia la profundidad del ser, ¿no?, porque si aceptamos ese llamado, no es otra cosa que un catalizador para el crecimiento personal y espiritual, ¿no? Y ahí radica el poder, en aceptar esa invitación a bajar y entender que ese lugar no es solo un lugar que alberga pues todas nuestras sombras, ¿no?, todo eso que hemos desterrado porque nos produce dolor, porque nos produce tristeza, nuestros miedos, ¿no?, todo ese lado más oscuro, sino que también ese lugar al que vamos a bajar también alberga todo un manantial, ¿no?, de riqueza interior. Es como un reino espiritual en el que se encuentran todos nuestros potenciales que quizás todavía no hemos desarrollado, pero que están ahí, ¿no? Todos nuestros talentos, nuestra fuerza, el poder de renovación, el poder de curación, la capacidad de reinventarnos, de renacer, de empoderarnos. Y todo esto que estoy comentando, ¿no?, pues no es otra cosa que el proceso de individuación que propuso Jung, ¿no?, ese proceso de convertirse en uno mismo, de realizar el potencial innato de cada individuo y de llegar a ser quien realmente somos en lo más profundo de nuestro ser, ¿no? Pero para esto nos tenemos que adentrar ahí, ¿no? Tenemos que pasar por ese proceso, aventurarnos, abrirnos a ello. Y el duelo, como digo, ¿no?, pues nos ofrece esta oportunidad. Encontramos en el duelo la opción de entrar en lo más profundo. Que entremos o no entremos ya dependerá de si queremos o no queremos, de si estamos preparados o no, ¿no? Pero al menos el duelo nos ofrece esa oportunidad, ¿no? Es ese suceso que nos lleva a un lugar que cuando volvamos ya nunca seremos los mismos, ¿no? Porque ahí habrán pasado cosas. En ese proceso nos habrán sucedido cosas y eso es lo que implica un proceso de individuación, ¿no?, desde donde despertamos todo nuestro potencial y nuestra conciencia, venciendo esas resistencias y volviéndonos entonces mucho más resilientes, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasa cuando bajamos a ese inframundo? Pues ahí el lenguaje empleado es el lenguaje del inconsciente. Y este no es un lenguaje como, por ejemplo, el que estoy utilizando yo ahora, ¿no?, el que solemos utilizar en nuestra cotidianidad, que proviene del hemisferio izquierdo, sino que es un lenguaje mucho más sutil, que está ligado con la emoción y que se realiza desde el hemisferio derecho del cerebro. Y este lenguaje inconsciente es simbólico y se expresa pues a través de imágenes, de arquetipos, de símbolos, de mitos, de metáforas. Así que el duelo, como experiencia humana universal, está impregnado de toda esa rica simbología arquetípica que nos acompaña en nuestro viaje de transformación, ¿no? Y durante este proceso, cuando estamos ahí en ese camino, emergen diversos arquetipos
que desempeñan un papel fundamental en nuestra comprensión y también en nuestra aceptación de la pérdida. Son arquetipos que van aflorando y a medida que nos vamos topando con ellos, ¿no?, que nos los vamos poniendo de frente, pues nos aportan mucha comprensión, que nos llega además de una manera muy sutil, ¿no? Es un mensaje que nos va como allanando ese camino por el que estamos transitando. Así que me gustaría que exploremos algunos de estos arquetipos que surgen durante el duelo y de la pérdida y cómo influyen en nuestro proceso de transformación interior, ¿no? Y que podamos ver y analizar cómo estos arquetipos se manifiestan en nuestras vidas durante ese momento en que nos hacemos frente a un duelo y que nos tenemos que hacer consciente también, ¿no?, de cómo nos pueden servir de guías en este viaje hacia una mayor comprensión de nosotros mismos y también del significado de la pérdida, ¿no? Porque muchas veces entender esta pérdida, nos puede dar un alivio increíble. Por ello, reconocer y trabajar con estos arquetipos nos puede ofrecer mucho consuelo, nos puede ofrecer mucha sabiduría y también mucha fuerza ante este dolor y esta adversidad que estamos pasando, ¿no? Entonces, bueno, uno de los arquetipos más comunes en el duelo es el del huérfano, o a mí me gusta también llamarle la hija del destino, porque este nombre, ¿no?, evoca la idea de alguien que se encuentra en una situación de pérdida, de desamparo, de desconexión. Representa o puede simbolizar la vulnerabilidad, ¿no?, la búsqueda de identidad y la necesidad de encontrar un sentido de pertenencia y conexión en medio de este duelo y de pérdida que supone la sensación de un abandono, ¿no? Al final, el huérfano está representando esto, ¿no? El abandono de esta persona, de esta situación que nosotros teníamos, que nos servía como sostén, que nos servía como nutrición. Y el huérfano o la hija del destino está representando pues este arquetipo de habernos quedado vulnerables ante la pérdida inesperada de esto, ¿no?, que tanto amábamos. Otro de los arquetipos que están también muy destacados en el proceso del duelo es el guía o la guía, ¿no?, que puede manifestarse quizás en forma de figuras significativas en nuestras vidas, que son figuras que nos ofrecen orientación y apoyo durante estos momentos difíciles que estamos transitando, ¿no? Y estos guías pues quizás pueden ser familiares, pueden ser amigos, pueden ser figuras espirituales, puede ser un terapeuta o cualquier figura simbólica, pero que al final nos ayuda, ¿no? Lo que hace es ayudarnos a encontrar nuestro camino a través de este dolor y de esta confusión. Otro arquetipo que es muy común es el arquetipo del sanador o la curandera. Aquí el arquetipo representa esa capacidad que tenemos dentro de nosotros mismos, ¿no? Estábamos viendo el del guía o de la guía, es una figura externa, ¿no? Pero el arquetipo del sanador o la curandera es un arquetipo interno. Tenemos dentro esta energía, ¿no?, que nos lleva a nosotros mismos a encontrar la renovación después de la pérdida, ¿no? Entonces, es como que a medida que avanzamos a través del duelo, podemos descubrir una fuerza sanadora dentro de nosotros que nos permite sanar nuestras heridas emocionales, esas que ya estaban ahí, y encontrar una paz interior, ¿no? Es un arquetipo que nos recuerda que, aunque el dolor puede ser abrumador, quizás en un principio y durante el tránsito, también lleva consigo el potencial de curación y de transformación, ¿no? En este proceso nos guía hacia una sanación emocional y espiritual, recordándonos nuestra capacidad inherente de encontrar significado y crecimiento en medio de ese sufrimiento, ¿no?
Después, otro arquetípico es el propio viaje del héroe o de la heroína, ¿no? También juega un papel crucial en el proceso del duelo. Y es precisamente eso, ¿no? Representa esa travesía interior de la que estamos hablando, ¿no? Esa travesía interior que emprendemos mientras intentamos dar sentido a ese dolor y a esa pérdida. Y a través de este viaje nos enfrentamos con desafíos difíciles, confrontamos nuestros miedos más profundos y finalmente emergemos transformados y mucho más fortalecidos, ¿no? En cada obstáculo que encontramos en nuestro camino, encontramos esa oportunidad de crecer y de evolucionar como individuos. Y ahí está el arquetipo del héroe o de la heroína, ¿no? Ese que tiene ese valor. Después nos encontramos también con el arquetipo del guerrero o de la amazona. Es otro arquetipo presente que representa quizás la fuerza, la determinación y el coraje, ¿no? Es esa parte también interna que puede surgir cuando nos enfrentamos a desafíos difíciles en nuestras vidas y que nos impulsa a perseverar y a luchar, ¿no? Pero luchando y perseverando con valentía y quizás también con resolución, ¿no? Busca un fin. Entonces, este arquetipo nos anima a eso, ¿no? A perseverar y a encontrar un propósito renovado en medio de ese dolor y de esa pérdida. Otro de los arquetipos es el del sabio o de la anciana, que encarna la sabiduría, la comprensión y el conocimiento. Es esta parte también interna que nos guía en la búsqueda de la verdad y del entendimiento y nos anima pues a reflexionar sobre nuestras experiencias y sobre lo que hemos aprendido, ¿no? Sobre los aprendizajes de nuestras experiencias. Y quizás personifica una sabiduría que quizás hemos ido acumulando a lo largo de nuestra vida, ¿no? En el duelo, en un proceso de duelo, este arquetipo del sabio o de la anciana nos guía hacia la comprensión y la aceptación del ciclo natural de la vida y la muerte, ¿no? Nos recuerda esa impermanencia de todas las cosas y nos invita también pues a encontrar un sentido de paz y quizás también de trascendencia en medio de todo ese sufrimiento. Y finalmente nos encontramos también con el arquetipo del renacido o la renovada, ¿no? Que simboliza esa posibilidad de encontrar una nueva vida después de la pérdida, una nueva vida después de haber transitado ya todo este proceso, todo este viaje. Entonces, a medida que avanzamos a través del duelo, descubrimos dentro de nosotros mismos una fuerza y una resiliencia que nunca antes habíamos conocido, ¿no? Que ha sido necesario pasar por todo esto para poder encontrarnos con ella. Y nos damos cuenta que aunque hayamos perdido algo precioso, ¿no? Aún tenemos la capacidad de encontrar alegría, de encontrar propósito y significado también a nuestras vidas. Entonces, este arquetipo lo que nos recuerda es que el duelo no marca el final de nuestro viaje, sino que marca el comienzo de una nueva etapa en nuestro camino hacia la plenitud y hacia la realización personal. Entonces, bueno, al reconocer y al trabajar conscientemente estos arquetipos, bueno, estos y muchos más, ¿no? Hay muchísimos más, pero al trabajarnos, quiero decir, ¿no? Podemos abrirnos a la profundidad del proceso de duelo y permitirnos experimentar todas las emociones que surgen en este camino, ¿no? Porque al honrar la presencia de estos arquetipos en nuestras vidas, ¿no? Les damos espacio y así podemos encontrar consuelo, podemos encontrar sabiduría, podemos encontrar fuerza que nos ayuda a seguir adelante. Y una manera muy bonita de trabajar con estos arquetipos es a través de la mitología. Cuando se transmite un mito, ¿no? Cuando estamos narrando un mito, lo que estamos haciendo es una narración de toda una serie de patrones que dan sentido a nuestra existencia, ¿no? Que le proporcionan un significado a nuestra vida. Y lo hacen porque siguen estando presentes en el inconsciente colectivo del que hablaba Jung, ¿no?
aportando a la conciencia un conjunto de imágenes que permiten el acceso a aspectos de nuestra mente, de modo que traen a la superficie, traen a la conciencia otras formas que pueden iluminar nuestro camino de vida, ¿no? Otorgándole otro entendimiento, hasta el punto en que podemos encontrar las respuestas a preguntas de nuestro presente, ¿no? Como cuando escuchamos un mito que hace referencia al duelo o a la pérdida y nos llega una comprensión profunda de nuestro proceso que hasta ahora, a través de la conciencia, pues no habíamos podido llegar a entender, ni mucho menos a integrar. Entonces, es decir, que en todo mito podemos encontrar un enorme conocimiento implícito a través de la narrativa y del símbolo, ¿no? Que ayuda a comprender tanto la propia naturaleza, ¿no? Como también los procesos en los que nos implicamos. Así que estos mitos, en ellos se encuentran los arquetipos, ¿no? En forma de personajes. Y al vivenciarlos podemos profundizar en el inconsciente a través de su simbolismo. De esta manera, ¿no? En el proceso de individuación propuesto por Jung, los mitos tienen como objetivo encontrar ese camino hacia el self o hacia el sí mismo, ¿no? Entonces, con todo esto quiero decir que la mitología funciona como una dinámica interna que, a la luz de un suceso que nos hace tambalear, como en este caso que estamos hablando, el duelo o la pérdida, pues le permite a nuestro mundo interno asimilar lo sucedido usando la resiliencia para crecer a través de ese mito, ¿no? Es como acompañarnos a un viaje interior para conectar con lo profundo y volver a salir con esa visión que decimos pues renovada, inclusiva, poderosa, auténtica. De esta manera no es como decir que los mitos le dan sentido a la vida y en un proceso de duelo nos pueden servir de ayuda, incluso funcionando como una especie de recurso o aliado terapéutico. Hay un libro de Jean Shinoda Bolen titulado El sentido de la enfermedad, un viaje al alma, donde ella escribe estas palabras, ¿no? Dice: el mito da a la mente intuitiva y al corazón una profunda comprensión que de otro modo no alcanzaríamos conscientemente, porque se da en el lenguaje del alma. Es un libro que recomiendo muchísimo, que está encarado a los procesos que suceden durante el transcurso de una enfermedad, pero que también podemos ver cómo estos mitos nos están hablando de cualquier proceso de duelo o de pérdida por el que tengamos nosotros que transitar, ¿no? Entonces, bueno, uno de los mitos más populares quizás es el mito de Perséfone. Perséfone es el arquetipo de la inocencia, de la despreocupación. Es ese momento de la vida durante el que todo está bien, que te sientes a salvo, que todo funciona como tiene que funcionar, ¿no? Y de repente el mito dice, ¿no? que de repente, mientras Perséfone se encuentra recogiendo flores, la tierra se abre y de ahí emerge Hades. Hades, el dios del inframundo, ¿no? Y la secuestra. Entonces, aquí Hades, ¿no? Lo que está simbolizando es ese suceso difícil, traumático, violento, doloroso, ese duelo o esa pérdida que nos lleva a perder esa seguridad, esa protección que estaba sintiendo, ¿no? esa Perséfone mientras recogía las flores, y nos despoja de toda esa inocencia que ella personificaba, ¿no? Rompe toda nuestra vida anterior, haciendo que nuestra alma descienda al inframundo, a ese lugar donde habita Hades. Y nos obliga de esta forma, ¿no? a aprender nuevas formas de vivir, porque ahora tenemos que vivir un tiempo ahí abajo. Entonces, Hades se la lleva al inframundo, que es ese lugar donde habitan las sombras, donde podemos llegar a entender nuestra identidad o donde nuestra anterior vida termina y se transforma. Y ahora no queda otra que mirar
a la herida de frente, ¿no? No nos queda otra que observar lo que la herida nos trae y lo que pretende transmitirnos, ¿no? A modo de aprendizaje. Se nos muestra entonces como el camino para desenterrar todas estas sombras y acogerlas. Nos permite todo un proceso de honrarnos a nosotros mismos y honrarnos a nosotros mismos a través de honrar lo que la pérdida nos está enseñando, ¿no? Entonces, Hades en la mitología griega representa al Plutón de la mitología romana y Plutón en la astrología son las crisis, son los conflictos, pero que son crisis y conflictos inesperados, ¿no? Inesperados y transformadores. Es quien promueve el cambio a través de la aniquilación de todo lo que había antes, ¿no? Destruyendo completamente para poder después renacer de otra manera. Entonces representa la muerte y el renacimiento, el final y el principio. Y Plutón es ese que hace, ¿no?, que nos enfrentemos a lo profundo, con la intención de dejar morir para transformar, renovar, curar y sanar. Simboliza así, ¿no?, entonces la necesidad de buscar en la profundidad del alma, mirar hacia adentro para encontrar lo oculto que habita en nuestro inconsciente y además nos lo hace hacer de un modo muy radical, ¿no? Porque es el duelo, viene radical, es algo potente. Entonces, bueno, el mito sigue narrando que Deméter, la madre de Perséfone, que era la diosa de la fertilidad, prometió, ¿no?, que no volvería a dejar crecer nada en la tierra hasta no poder recuperar a su hija. Así que junto a Hécate emprende un viaje en su búsqueda y Zeus, viendo el hambre que se estaba produciendo, se estaba creando por la falta de fertilidad, mandó a Hermes, el mensajero de los dioses, a buscar a Perséfone para que le diera un mensaje, ¿no?, un modo de motivación y de aliento para decirle que podía regresar, ¿no?, y para proporcionarle también un medio de transporte. Y se dice que Perséfone regresa junto a Hécate. Entonces, aquí tenemos, por un lado, a Hermes, ¿no?, que significaría quizás el arquetipo del guía, ¿no?, esa persona o situación que está ahí acompañándonos, apoyándonos, sosteniéndonos. Quizás pues ese familiar, ese amigo, ese terapeuta, ese libro, esa charla, esa meditación, esa formación, ¿no? Cualquier persona, cualquier cosa que nos aporta seguridad para transitar este duelo, para transitar este proceso, y lo hace gracias a su empatía, gracias a su presencia, gracias a su compasión, ofreciéndonos pues eso, ese sostén para abrirnos a la sanación emocional. Hécate, por su parte, es el arquetipo de esa anciana sabia, ese arquetipo que nos da luz en los terrenos de la muerte, ¿no?, aportando luminosidad en la oscuridad, lo cual ayuda al alma en su transición, ¿no? Es la que acompaña en ese parto a una nueva identidad, ¿no?, como una doula o una partera que nos ofrece sus más profundas sabidurías ancestrales, ¿no?, todos esos saberes ancestrales. Es el símbolo quizás de la transformación que sucede durante el regreso al inframundo, ¿no? Así que cada vez que una persona viaja allí, viaja a ese inconsciente, a ese inframundo, al volver ha podido quedarse con parte de esa sabiduría que Hécate posee. Hécate nos viene a decir, ¿no?, que al interiorizar y al aceptar la experiencia vivida, incrementa nuestra conciencia y somos capaces de integrar el sufrimiento para poder usarlo como una resiliencia, ¿no? Al volver somos más fuertes, más conscientes, más sabios. Y aquí lo interesante también es que Hades, como no estaba dispuesto a dejar a su amada, no estaba dispuesto a liberarla, lo que hizo fue hacerle comer unas semillas de granada,
pues se dice, ¿no?, que quien come del fruto del inframundo queda condenado a seguir perteneciendo a este, ¿no? Y entonces, habiendo comido estas semillas de granada, Perséfone queda como obligada a bajar durante unos meses al año cada vez a este inframundo. Esta simbología nos habla de que podemos interiorizar esta experiencia, ¿no? Y que ya cada vez que bajemos a ese inframundo lo haremos desde la sabiduría, ¿no? Ya no desde un lugar de víctima, sino desde la sabiduría. Nos habla de que al abrirse, a lanzarse a un suceso doloroso y realizar el viaje interior del alma, implica un acto de conciencia que deriva en transformar el dolor en una acción compasiva, ¿no? Tanto para uno mismo como para los demás, ¿no? Como para ponerse al servicio del otro, como propone Jung en su viaje de individuación. Y ahora la herida, ¿no?, deja de ser herida porque quizás amorosamente la hemos incluido en nuestro ser, ¿no?, ampliando así nuestra conciencia y aprendiendo de ella para compartir esta enseñanza con otros, ¿no?, con los demás. Entonces, al comer esa semilla de la oscuridad, se puede dar luz a algo nuevo, a algo mucho más completo, más íntegro, más auténtico. Entonces, ¿qué nos encontramos, ¿no?, al volver de este viaje, al volver de este proceso de individuación a través de la mano del duelo, ¿no? ¿Qué nos encontramos una vez que ya hemos superado esta pérdida? Porque hasta ahora hemos estado viendo qué nos encontramos cuando bajamos ahí abajo al inframundo, ¿no? Bueno, pues cuando volvemos a ese lugar al que siempre hemos pertenecido, ¿no?, donde nos encontramos completos, donde sentimos que habitamos la verdad y que podemos ser sinceros, porque realmente, simplemente somos. Entonces, al regresar, nos encontramos en un lugar donde ya se habrán desarrollado la comprensión, la sabiduría, la ecuanimidad y el valor de después de haber soportado, ¿no?, con entereza todo ese descenso, que no ha sido poco. Entonces, presenciaremos al volver la armonía, sintiendo que caminamos por donde nos corresponde, ¿no?, siguiendo ese llamado del alma que nos lleva a vivir una vida con mucha más coherencia, sabiendo que estamos en lo correcto, ¿no?, en lo que toca. Y bueno, y habremos regresado no solo habiendo integrado toda esa sombra, que también, pero también habremos vuelto habiendo recuperado todos esos talentos, habilidades, anhelos, sueños, todo eso que habíamos enterrado. Porque durante la subida, ¿no?, nos asaltan preguntas del tipo ¿qué he venido a hacer? ¿Qué he aprendido de toda esta experiencia? ¿De qué me ha servido? Y a partir de ahora, ¿cómo puedo contribuir yo con todo esto, ¿no? Y esto es lo que ahora tenemos para aportar al mundo. Al final, como conclusión y para ir finalizando, podríamos decir, ¿no?, que al entregarnos al dolor de la pérdida, esta pérdida se convierte en la propia curación, ¿no? Pues al entenderlo, al prestarle atención y darle así su espacio, ¿no?, el espacio que le toca, esto nos lleva a rendirnos a lo que hay en el presente con lo que nos sucede. Y esto nos acerca a la aceptación. Entonces, damos lugar a todas esas emociones, a todos esos sentimientos, a todos esos sucesos que nos están rasgando la vida, dejando de resistirnos a ello y entregándonos a lo que nos trae, que es a nuestro camino de vida. Y a partir de ahí, ¿no?, el dolor y la herida dejan de caer en el rol de la víctima, porque la aceptación permite que el sufrimiento se transforme en un viaje que te lleva a entender que la finitud forma parte de tu vida, ¿no?, que somos finitos y que el dolor de la pérdida se transforma en fortaleza, ¿no? Ahora se puede ver el proceso de duelo desde un lugar que ya está repleto de amor, de calma, de serenidad,
de compasión y de esta tranquilidad, ¿no? Desde otro lugar, desde un lugar completamente diferente. Y bueno, pues deseando que hayáis disfrutado de esta charla y también de que hayáis podido recoger algunas reflexiones que os acompañen en vuestro camino y comprensión de las pérdidas y del duelo, pues finalmente me despido, ¿no? Pero no sin antes animaros a que continuéis disfrutando de esta primera jornada del Congreso Mujeres en Sincronicidad y por supuesto que no os perdáis el resto de días donde vamos a tener unas increíbles entrevistas y unas increíbles ponencias y masterclass con unos invitados que nos van a aportar muchísima sabiduría. Así que un abrazo muy fuerte y nos vemos en el resto del Congreso.